Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal este Cupra Born. En el Salón del Automóvil de 2019 en Ginebra se presentó el Born. Aquí tenemos esta versión definitiva de aquel concept, en este caso con el logo Cupra en la parte delantera, el Cupra Born. Todas las marcas, aunque tengan ese carácter deportivo, tienden a ir hacia la electrificación. Cupra ya tiene sus híbridos enchufables y aquí nos presenta su primer eléctrico puro, montado sobre la plataforma MEB, específica para coches eléctricos del grupo BAC y primo hermano del Volkswagen ID3, del ya conocido ID3. Vamos a verlo y a ver qué tal lo hace. Como siempre, antes de empezar, quiero dar las gracias a mis amigos de Fecos Auto, concesionario oficial SEAT Cupra de Mollet del Vallès, por haberme dejado este Cupra Born para hacer esta review. Y pasaros por el Instagram que aquí os dejo para que podáis seguir sus últimas novedades. Empezamos, como siempre, por la parte delantera. Tenemos una dualidad, fijaos, formas muy marcadas como estas que vienen por aquí, incluso estas de aquí, y a la vez formas muy suaves. Fijaos en esta ondulación que hace el capó. Estas formas que le dan ese toquecito deportivo, igual que la iluminación delantera. Tenemos estas formas, especialmente aquí en el capó, fijaos la iluminación que se mete hacia adentro. Es característico de formas que hemos visto en los modelos de SEAT también. Tenemos un parachoques, ya lo veis, muy largo, ya he visto esta forma de aquí, y un capó a la vez muy cortito. Por otra parte, el logo Cupra en este caso lo tenemos aquí adherido, no tiene la forma, en el parachoques no tiene esa forma para encajarlo, viene adherido. Y aquí tenemos también en color copper las letras Cupra. Esto de aquí es la cámara para la función de 360 grados. Como os digo, formas, como podéis ver aquí también, muy suaves, pero a la vez muy marcadas, con toda esta zona de aquí. Si os acercáis un poquito, podéis ver toda esta zona, fijaos estas formas que tiene por aquí, este marco que alberga la iluminación delantera. Tenemos un problema para mí, que es una cosa personal, no es que sea un problema, pero fijaos en una cosa, tenemos color negro brillante, el color que escojamos de la carrocería, tenemos el color copper en esta forma que viene por aquí y tenemos luego este color gris. Para mi gusto, demasiada variedad cromática. Quizá esto de color negro brillante, como esto de aquí, o esto de color gris, pero para mi gusto, demasiados colores. Ya me pasó también en el Formentor. Fijaos en esta parrilla con todas estas formas que tenemos aquí muy marcadas que le dan un toquecito muy deportivo a la zona delantera. Iluminación en LED, por supuesto, no es matricial, pero en toda la gama tendríamos faros en técnica LED. Si nos venimos al lateral, como os digo, formas muy suaves. Fijaos en esta ondulación de la carrocería y en este cruce de formas, esta que viene por aquí y esta otra que viene desde la iluminación y acaba aquí en la aleta delantera. Las llantas de serie serán de 18 pulgadas. En este caso son opcionales, pueden ser 19 o de 20. En este caso son de 20. Fijaos en una cosa, color copper, color negro mate, el color de la carrocería, y aquí tenemos el gris, y aquí en esta talonera, una talonera bastante espectacular, en esta talonera tenemos también el color gris. Como os digo, para mi gusto, demasiada variedad cromática. Aquí tenemos esta forma de caída del techo. Fijaos en el tamaño de este alerón, fijaos en el tamaño del portón trasero. Tenemos este aletín aquí también muy marcado y esta forma que tenemos aquí en el pilar C. ¿Os recuerda algo esta forma? Al ID3, ¿verdad? Si os fijáis, las formas generales, las puertas, este pilar C y el pilar A, si os fijáis aquí en el pilar A tenemos este triángulo de cristal. Pues son formas muy parecidas a las del Volkswagen ID3.
Por aquí en el lateral podemos ver este color. Es un color azul, el más caro de la gama, de los 6 disponibles, unos 910 euros. Solo hay uno que es gratis, que es un gris oscuro, los otros 4 se pagarían por unos 600 y pico euros. Y siguiendo con la parte trasera, llama muchísimo la atención este alerón tan extremadamente grande. Fijaos que tiene esta línea que viene en el techo y estas otras dos que están aquí cortando y dando este toquecito al alerón para que no quede una zona tan extremadamente lisa. Tenemos también la antena de aleta tiburón, una luna trasera bastante inclinada y, como podéis ver, bastante cortita. El problema es que para la visibilidad trasera queda algo justita. Líneas muy marcadas, ya veis, como os decía, líneas aquí muy rectas, muy marcadas y a la vez líneas muy suaves en la zona del portón. Iluminación, toda ella en técnica LED y con esta línea infinita que ya conocemos en los modelos Cupra y también en los modelos de SEAT. El logo, aquí presidiendo el portón, ha cogido en esta forma que veis aquí, ya veis que sobresale hacia afuera, con el fondo en un símil de fibra de carbono y, como no puede ser de otra manera, en color copper. Igual que estas letras, que son más grandes que en otros modelos que hemos visto, como por ejemplo, si os acordáis, en el SEAT León, en el 5F, en el R, que estas letras también eran en color copper, eran algo más pequeñas. Estas son bastante más grandes, resaltan bastante más en la parte trasera. Tenemos también este difusor, como podéis ver, pues pasa lo mismo, líneas muy... Ya veis, líneas muy redondas, muy suaves y a la vez aquí también muy marcadas con estas zonas particulares que tiene aquí este difusor que, como os digo, acoge la totalidad del parachoques. Aquí tenemos los catadiópticos y me vuelve a pasar igual que os comentaba tanto en lateral como en la zona delantera. Color copper, color de la carrocería y también este color gris. Me gustaría una tonalidad quizá algo más uniforme, que este gris fuera igual que los negros delanteros o quizá menos variedad cromática. En cualquier caso, aquí tenéis la parte trasera. Este logo sirve también para abrir el maletero. Aquí tenéis el maletero, 385 litros. Al estar la batería y el motor en el eje trasero, pues la parte de abajo sube bastante y hace que perdamos algo de capacidad. Como os digo, 385 litros, quizá para un segmento C algo justito. En cualquier caso, aquí lo tenéis. Sí que es cierto que tiene líneas muy regulares, pero poquitos detalles. Estos ganchos de aquí para una red, si la quisiéramos poner, para los sistemas de retención infantil. Si queremos poner aquí unos esquís, podemos abrir esta trampilla y sí que es cierto que tenemos un doble fondo. Aquí veis el doble fondo, pero normalmente ¿para qué lo utilizaremos? Pues para los cables de carga y poquito más para este doble fondo. Y también tenemos esta iluminación aquí en LED. En cuanto al maletero, poquito más. Y en las plazas traseras, bueno, en cuanto a materiales, bastante peores que en la parte delantera. Todo el portón todo el panel de la puerta es de plástico duro. Aquí tenemos un símil de cuero, símil de tela, y tenemos esta bolsita esta bolsa para dejar algún objeto o un chaleco. El tapizado de los asientos igual de bueno que en la parte delantera. En cuanto a detalles, tenemos la iluminación LED independiente para cada uno de los lados y dos tomas USB aquí en el centro por si queremos cargar nuestros dispositivos. En este caso no es clima trizona. En cuanto al espacio, bueno, como las baterías pasa un poco igual que la posición de conducción, como lo veremos. Como las baterías están en el suelo viene muy arriba, entonces las piernas quedan muy flexionadas hacia arriba. En un viaje largo eso puede ser un pelín incómodo, pero en general el espacio, como podéis ver, yo hago un 82 en posición normal de conducción. En cuanto a espacio, pues me quedan unos 6 dedos, no tanto montando el techo solar, no tanto hasta el techo, que me quedan solo 2 deditos. Como cualquier segmento C, 3 adultos aquí, complicado. Y si hay una silla, como es el caso, 3 adultos, bastante complicado, por no decir imposible, a no ser que sea un trayecto muy cortito. La silla, un adulto y un crío, aún, pero 3 adultos, como os digo, complicadete. Y aunque no estuviera la silla, sería un pelín encogido. Por lo demás, buenos materiales, buenos acabados. Con los buckets pasa igual que siempre os he dicho, es muy mazacote, es muy ancho y aunque tiene este hueco aquí dificulta bastante la visibilidad hacia adelante, y si eres de los que se marea tendrás que ir con la cabeza echada hacia el lado para mirar hacia adelante. Un interior muy característico el de este Bon. Para empezamos con el volante ya característico, los modelos Cupra. No me acaba de convencer este plástico de aquí, porque al tacto no está en consonancia con el resto de los materiales del coche, que por cierto en general son muy buenos.
las costuras en copper, como tenéis aquí, como podéis ver aquí, el logo correspondiente. Y fijaos una cosa, estas botoneras de aquí, a ver si se escucha. ¿Oís el ruido que hace cuando pulsamos un botón? Pues tienen como un toquecito, es muy particular. Esto está muy chulo. Ya lo hemos visto en los modelos de gama alta de Audi, este tipo de botoneras. La tenemos tanto aquí como aquí. Aquí tenemos la botonera del control de crucero adaptativo, y aquí veis cómo podemos ir cambiando entre los modos del ACC, como podéis ver aquí. Y aquí tenemos todo el tema de las vistas de esta pantalla. Ya veis que la vamos cambiando desde aquí, y del audio. No tenemos la típica pantalla con agujas al uso, ni el Virtual Cockpit ya conocido. Tenemos esta pantalla pequeñita de aquí, que nos da alguna de la información de los controles, de los asistentes de conducción y de información básica del coche, como velocidad y autonomía. Aquí tenemos el indicador de la caja de cambios, una caja de cambios que tenemos aquí, que la giramos, como podéis ver, funciona así, y para la P tendríamos que pulsar aquí. Tenemos aquí el botón de encender y apagar, pero este coche tiene la característica de que, bueno, ahora lo he apagado, pero aquí tiene la característica de que en el momento que nos subimos en el coche se enciende solo, y en el momento que nos bajamos pues se apagaría sin necesidad de pulsar en ningún botón. Aquí tenemos el tema de la iluminación y de la climatización, y esto de aquí es la luna trasera térmica. Como podéis ver, unas formas, como os decía, muy particulares, muy buenos acabados. Ya veis estas costuras que vienen por toda la zona del salpicadero, y esta tela de aquí es igual que la de los asientos, como hemos visto antes. Esta forma de aquí, esto de aquí sí que es plástico, pero fijaos que es plástico blando, o sea que incluso esto de aquí tiene un tacto muy agradable. Ya veis, como os digo, unas formas del salpicadero bastante extremas. Tenemos esta moldura con una forma creciente, ya veis que esta forma viene por aquí, y los aireadores, ya veis, también con mucho color copper en el interior. Tenemos aquí color copper, los aireadores, tenemos todo este color, como os digo, incluso aquí este hueco de grandes dimensiones que tenemos aquí para los posavasos también. Esto de aquí, extensible, del mismo material que aquí, y otra vez que los asientos, muy agradable al tacto, color copper, el cargador inalámbrico, y aquí un hueco de grandes dimensiones. La pantalla de 12 pulgadas, como podéis ver, pantalla flotante, y ya veis que no hay ningún botón más. A mí esto no me gusta, porque tenemos que subir el volumen, bueno, sí que es cierto que lo tenemos aquí, pero cualquiera de las funciones, incluso como podéis ver, la climatización, tenemos que hacerlo desde la propia pantalla, y en el momento que el coche va en marcha se te mueve el dedo, y a veces cuesta mucho encontrar lo que estás buscando. Y además, como hay tantísima información en la pantalla, hay veces que incluso cuesta encontrar lo que estás buscando. Yo estoy acostumbrado a buscar así en menús de pantallas, porque he probado bastantes coches, y hay veces que me cuesta un poquito encontrar lo que estoy buscando. En cualquier caso, aquí tenemos la triple presentación de la pantalla del grupo de SEAT, en este caso, que ya la conocemos. Si queremos entrar en cualquiera de ellas, hacemos doble clic encima y se nos abre, como podría ser este caso. Y como os decía, mucho color copper, incluso en los aireadores. Aquí en las puertas, aquí tenemos, esto de aquí es la iluminación ambiente. Aquí tenemos muy buenos materiales, como os decía. Esto de aquí también es del mismo material que los asientos, color copper, y en general, excepto esto de aquí, todo lo que tenemos al tacto es muy agradable. Una particularidad, no tenemos los 4 botones de las ventanas. Si queremos bajar las ventanas traseras, tenemos que tocar aquí, y entonces se abriría la ventana trasera, y para las delanteras desconectar esto de aquí. La botonera ya conocida, y como os digo, en general un interior muy agradable y con materiales muy buenos al tacto. Y aquí en el interior, el panel ya también conocido en la marca Cupra, con iluminación en LED, que ya veis que con una pulsación se enciende. Todo el interior en negro, y el techo solar, que en este caso no es abrible, pero sí tiene, como podéis ver, esta cortinilla que tapa casi por completo la entrada del sol en el coche. Y como detalle, fijaos en una cosa, la pantalla central se mueve solidaria con el volante cuando lo inclinamos a nuestro ajuste. Y otra cosa que vale la pena ver de noche es, ya veis, en la maneta delantera
esta iluminación y desde el retrovisor nos sale este logo Cupra como luz de bienvenida. Para este Born tendremos tres potencias disponibles: 150, 204 y 231 caballos. En este caso, a principios de diciembre del 21 solo está a la venta la versión intermedia, que es esta, la de 204 caballos con la batería de 58 kilovatios. ¿Cómo va este coche? Bueno, ya sabéis que los coches eléctricos tienen una curva de par muy particular, suben de manera exponencial y se mantienen arriba. Esa curva se mantiene arriba. ¿Qué es lo que se nota en la práctica? Pues que cuando aceleramos se nota una aceleración instantánea. Notamos nada más rozar el pedal, se nota esa patada y luego se mantiene esa aceleración constante y se nota como el coche va subiendo de velocidad. Estos 4 caballos son más que suficientes en todos los casos, a no ser que queramos hacer una conducción deportiva. En cuanto a potencia, para adelantar, para mantener un crucero alto, la verdad es que este coche, esta potencia es más que suficiente. Y no se me puede olvidar comentaros también la configuración de este coche. Tracción trasera, motor eléctrico montado sobre el eje trasero. El hecho de que sea tracción trasera ayuda a que haya muy pocas pérdidas de tracción. Cuando aceleramos, como esa aceleración que os comentaba antes es tan instantánea, el morro se levanta, el peso se apoya sobre el eje trasero y hace que las pérdidas de tracción sean muy pocas o prácticamente ninguna. Pese a tener 204 caballos, si intentáis en una rotonda, por ejemplo, dar gas a fondo y jugar un poquito con el culo, el control de crucero es muy intrusivo, no os dejará. Así que, pese a ser tracción trasera, no esperéis poder hacer algo parecido a drift con este coche. En cuanto al comportamiento general del coche, bueno, no podemos olvidar que esto es un coche eléctrico y sus baterías pesan. Pese a que en este modelo llevan un recubrimiento de aluminio, llegan a los 350 kilos. Eso hace que el conjunto suba a prácticamente los 1850 y eso inevitablemente hace que cuando vamos en marcha el coche, queremos ir un poquito rápido, el coche tenga bastantes inercias. Cuando cogemos una rotonda o hacemos una curva abierta, algo rápido, se nota como el coche se nota que se quiere ir hacia afuera y eso en este tipo de coches es inevitable. Por otra parte, podemos montar de manera opcional, en este caso no la tenemos, la suspensión adaptativa, la suspensión DCC, ya conocida en el grupo BAC, pero sinceramente no creo que eso cambiara demasiado, esa sensación no la cambiaría demasiado. Tampoco es un coche, ni mucho menos, que tenga una suspensión que haga que balancee el conjunto, pero no creo que el hecho de que la suspensión pudiera ser un poquito más dura arreglara esa sensación. Así que es un coche que para circular se puede ir cómodo, no balancea en exceso, pero si os queréis dar una alegría, queréis ir un poquito rápido, que con este motor y esta potencia vais a notar, como os digo, esas inercias. Por otra parte, la dirección tiene un radio de giro muy bueno. Si queremos maniobrar con él, es un coche que hace 432, yo lo incluiría dentro del segmento C. No sabría deciros si es un sub, si es un turismo, porque no tiene una forma así especialmente definida, pero en cualquier caso, por tamaño, es un coche del segmento C. Entonces, si queremos maniobrar con él, con esos 432, ya os digo, con este radio de giro, es muy bueno. Una dirección bien asistida, no es especialmente directa, pero que no transmite demasiado, da la sensación de que flota un poco. La dirección no es lo mejor de este coche, desde luego. Otra cosa, los frenos, me ha gustado, no tienen excesiva mordiente, pero sí que es cierto que ya sabéis que en los coches eléctricos o híbridos enchufables, cuando trabajamos con la regeneración, cuando pisamos el freno, tienen un tacto algo particular. Pues en este caso el tacto del freno es, para que me entendáis, es convencional, es como el de un coche normal. No tenemos ese puntito de que hay algo raro ahí, sobre todo cuando empieza a regenerar, que no acaba de convencer. En este caso no lo tenemos, el tacto del freno es el normal. Hay una cosa en los discos de freno, que es esta. Y fijaos en una cosa, aquí en el eje trasero, estos tambores de freno. Bueno, como podéis ver, igual que pasa en el ID3, el eje trasero llevamos tambor de freno. Bueno, a no ser que hagamos un uso muy intensivo de los frenos, pues no creo que pudiera ser un problema, no creo que lleguemos a sobrecalentarlos tanto que perdamos eficacia.
Por otra parte, si cuando esté disponible, si elegimos la versión de 231 caballos, la más potente, tendremos frenos sobredimensionados, que lo sepáis como un detallito. Y en cuanto a la autonomía y la carga, bueno, me ha sorprendido de este coche. Cupra nos dice que la autonomía está cerca de los 400 kilómetros. Me ha sorprendido que realmente los kilómetros, la autonomía baja en función de los kilómetros que vamos haciendo. Ya sabéis que muchas veces los ordenadores de a bordo son realmente optimistas, pues en este caso no. Si pone que quedan 250 kilómetros, realmente los kilómetros, por ejemplo, van bajando a la par que hacemos los kilómetros. Sí que es cierto que el elemento, el periférico, para que me entendáis, que más consume de los coches eléctricos es la calefacción o el climatizador, vamos, y cuando lo activamos se nota como baja, bueno, se ve el ordenador que nada más activarlo baja la autonomía, pero en general, como os digo, va bajando kilómetros conforme los vamos haciendo, así que si eso se mantiene durante toda la carga de la batería, podríamos llegar a cerca de esos 400 kilómetros. Este coche admite cargas de entre 100 hasta 125 kilovatios hora, lo que quiere decir que si cargáramos el coche podemos conseguir hasta un 80% de la batería en más o menos unos 35 minutos evidentemente con un cargador rápido. Si lo hacemos con el cargador de casa, evidentemente, con un uso doméstico, evidentemente dependerá de la potencia que tengamos en casa, pero se nos puede alargar fácilmente hasta 10, 12 o incluso más horas. Y antes de acabar, no quería dejar de comentaros una cosa muy particular de este coche, y es la posición de conducción. ¿Qué quiero decir? El asiento va muy cerca del suelo, pero del tapizado, para que me entendáis. Entonces, eso hace que cuando tú vas sentado, cuando vas conduciendo, lleves las piernas muy estiradas, lo que implica una posición de conducción muy de turismo, rozando lo deportivo. Pasa mucho en los BMW, que vas sentado con las piernas muy estiradas, entonces tiene esa posición de conducir particular. Pero sin embargo, entre el suelo del coche, digamos, la parte de abajo del coche y el tapizado, para que me entendáis, están las baterías. Cuando tú te bajas del coche, está bastante alto, entonces cuando tú subes y bajas da la sensación de que te estás bajando o de un SUV o de un coche con más estilo todoterreno, o sea que tienes una posición de conducir muy turismo, pero a la vez es más cómodo entrar y salir, por lo que os digo, porque desde el tapizado, para que me entendáis, al suelo está bastante alto, y entonces para aquellos que nos cueste o nos pueda costar o nos guste más la sensación de subirnos a un coche más alto, este también nos da esa sensación, muy agradable, por cierto. Y hasta aquí este vídeo de hoy del Cupra Born. Como siempre, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle al like y suscribiros al canal. Hasta la próxima.